Bienvenidos a Emociones del Corazón, donde cada historia toca el alma. Amor, drama y superación te esperan en cada video. Si te gusta sentir con el corazón, suscríbete y deja tu like. Empezamos. Él sabía, en lo más profundo de una manera gélida e inconfesable, que ese día en particular no sería como cualquier otro en su rutina meticulosamente planeada. El aire en el centro quirúrgico del Hospital Central no era solo el habitual olor a antisépticos y el zumbido constante de los aparatos. Estaba denso, casi sofocante, pesado con una tensión palpable que pocos, incluso entre los profesionales de la salud más experimentados, lograrían soportar sin que la adrenalina les corroyera las entrañas. Para Carlos, sin embargo, la atmósfera estaba aún más cargada. Él no era meramente un médico común, solo ejerciendo su función con la fría competencia que lo caracterizaba. No, él era Carlos, el obstetra de renombre, el nombre codiciado en los círculos médicos y sociales, y estaba allí, de forma casi predestinada, ante una encrucijada moral y profesional que cambiaría todo, no solo para él y para la compleja red de su vida, sino para dos mujeres que, en ese exacto momento, luchaban desesperadamente por sus propias vidas y las de sus bebés aún no nacidos. Una de ellas era Oriana, su esposa, la mujer con quien compartía la casa y la cama, embarazada del hijo que juntos esperaban. La otra, Sabrina, la figura etérea que asediaba sus sueños más profundos desde la efervescente juventud, la pasión secreta y prohibida que él jamás, en ningún momento, había logrado olvidar o extinguir de su memoria, una obsesión que lo consumía lentamente por dentro. El accidente que las había llevado hasta allí había sido terrible, con una violencia impactante que reverberaba por los pasillos de la emergencia, dejando una marca de pánico y urgencia. Las noticias llegaban fragmentadas, pero alarmantes. 2 gestantes en estado grave, necesitando cirugía de emergencia inmediata. Cuando la visión de ellas, pálidas y frágiles, se materializó ante sus ojos en la sala de trauma de la emergencia, la realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo, una descarga eléctrica que lo hizo estremecer por dentro. Allí estaban, ambas en riesgo de vida, una al lado de la otra en camillas adyacentes, y él, Carlos, era el único allí con el poder de decidir la prioridad, el único con las manos, de forma literal y figurada, en el destino de esas vidas preciosas y vulnerables. El corazón de Carlos latía fuerte en su pecho, pero no era por aprehensión médica, esa preocupación altruista que un verdadero sanador sentiría. Era, antes, el ritmo acelerado de un cálculo frío y calculador, un cálculo moralmente distorsionado que pocos, en su sano juicio, se atreverían siquiera a concebir, y mucho menos a ejecutar. Su mente, afilada e implacable, trabajaba con una velocidad asombrosa, sopesando no lo que era éticamente correcto o clínicamente prioritario para la supervivencia de las pacientes, sino lo que era más importante para él, para su propia imagen, sus deseos egoístas y sus antiguas fantasías, ignorando completamente las vidas que dependían de su decisión. Oriana estaba allí, con una palidez casi cadavérica, con el rostro marcado por el dolor agonizante del impacto y por el miedo paralizante que nublaba su mirada. Sus ojos, incluso entreabiertos y turbios, parecían implorar silenciosamente ayuda, salvación, una señal de que no sería dejada atrás. Era la mirada de una mujer que, incluso al borde de la inconsciencia, aún buscaba refugio en la figura de su marido. Pero Carlos, con una mirada que para los observadores externos parecería de un profesionalismo inquebrantable, de un cirujano enfocado en un diagnóstico, pero que era, en verdad, una indiferencia casi patológica, desvió el foco de su esposa. Sintió una punzada. Sí, una punzada aguda en el pecho, un breve reconocimiento de algo que podría ser culpa, un destello de remordimiento que luchaba por emerger de su frialdad. Pero esa punzada fue rápidamente, casi instintivamente, suprimida y ahogada por una especie de obsesión que había estado creciendo durante años. Para él, Oriana representaba la seguridad, la estabilidad de su vida conyugal, la esposa conveniente, la madre de su hijo. Pero Sabrina era la representación de un sueño antiguo, la materialización de un deseo juvenil, lo que él erróneamente creía ser el verdadero e inalcanzable deseo de su vida, el paraíso perdido que ahora tenía la oportunidad de rescatar. La decisión fue tomada en una fracción de segundo, tan rápida que rozaba el instinto,
y fría como el mármol helado de una morgue. Se volvió hacia el equipo médico, que esperaba ansiosamente sus instrucciones, la voz inquebrantable, sin ningún temblor o vacilación, y declaró con una claridad cortante: «Sabrina va primero a cirugía. Oriana, ella no va a morir». La frase reverberó en el ambiente esterilizado del hospital, haciendo eco en los oídos del equipo y chocando a todos, aunque nadie se atrevía a cuestionar abiertamente la palabra del doctor. Carlos, cuya autoridad y poder eran grandes, su nombre respetado y su prestigio, casi incuestionable. Nadie allí, excepto él, sabía lo que sucedía en las profundidades sombrías de su mente, la compleja y enfermiza red de emociones distorsionadas, prioridades egoístas y fantasías juveniles que lo llevaban a cometer la más vil de las traiciones contra su propia esposa en un momento de vida o muerte, una elección que podría tener consecuencias fatales. Solo él, en su megalomanía y egoísmo, entendía la profundidad y la crueldad de ese gesto, y la satisfacción enfermiza, casi perversa, que sintió al priorizar su deseo más antiguo y oscuro, en detrimento de la vida de su esposa y de su propio hijo. Oriana, en medio de la densa niebla del dolor físico excruciante del accidente y del shock emocional que la entumecía, escuchó cada palabra. Las palabras de Carlos, que en cualquier otro día deberían ser un puerto seguro, una promesa de cuidado y protección, se convirtieron en cuchillos afilados que rasgaron la poca fuerza vital que le quedaba, dilacerando su alma y su corazón. Sintió un dolor físico y emocional que eclipsaba por completo la gravedad del accidente. Un dolor que venía de dentro, de un lugar donde la confianza y el amor habían sido brutalmente traicionados. Ese hombre, Carlos, su marido, el padre de su bebé, acababa de abandonarla, no solo físicamente a merced de la muerte, sino de una forma tan profunda y cruel que ella jamás imaginaría ser posible en sus peores pesadillas. Las lágrimas calientes y amargas corrieron silenciosamente por su rostro pálido, mezclándose con el sudor frío que brotaba de su frente, mientras una sensación abrumadora de vacío, desesperación y traición la engullía por completo, amenazando con ahogarla. Fue un golpe devastador que iba mucho, mucho más allá de la gravedad de sus heridas externas. El tiempo, en ese ambiente de urgencia y muerte inminente, pareció arrastrarse de una forma insoportable, dilatando cada segundo hasta el infinito. Mientras el equipo médico se apresuraba con una urgencia casi febril para preparar a Sabrina para la cirugía prioritaria, Oriana fue empujada a una camilla lateral, a un área más discreta, como si su vida fuera menos valiosa, menos urgente, casi como un estorbo. El abandono, la negligencia fría y calculada del propio marido en un momento de vida o muerte, era una llaga abierta y purulenta en su alma, una herida invisible que dolía mucho más que cualquier lesión física infligida por el accidente, corroyéndola por dentro. Cerró los ojos con fuerza, y los recuerdos de un amor que creía recíproco, de promesas y juramentos que ahora parecían mentiras crueles, invadieron su mente como una pesadilla vívida, haciendo la realidad aún más cruel e insoportable. ¿Cómo pudo hacer eso? Como el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, la dejaría allí, a merced de un destino incierto, abandonada justamente cuando más necesitaba su protección y cariño. La duda y la indignación eran tan dolorosas como las propias heridas. La sala de cirugía, con sus luces deslumbrantes y el olor penetrante a desinfectante, parecía un escenario iluminado para una tragedia personal, y Oriana, a pesar de su condición crítica, era la espectadora forzada de su propia humillación. Sentía que su cuerpo fallaba progresivamente, una debilidad abrumadora que hacía que su fuerza se desvaneciera rápidamente con cada respiración superficial. El bebé, que antes mostraba una agitación vibrante en su vientre, ahora estaba extrañamente quieto, una quietud que asustaba a Oriana más que cualquier dolor. Un miedo paralizante se apoderó de ella, un miedo que no era solo a la muerte inminente, sino al abandono completo, a la soledad abrumadora en un momento en que necesitaba todo el apoyo, toda la protección posible. Estaba allí, invisible para quien debería cuidarla, mientras la vida de otra mujer, la supuesta rival, que ella ni siquiera sabía que existía, era tratada como prioridad máxima y absoluta, todo por un capricho egoísta y enfermizo, por una pasión oscura que la reducía a nada. El monitor al lado de su camilla, que antes emitía un ritmo constante de vida, comenzó a pitar de forma irregular, errática,
una señal clara de que algo estaba seriamente mal. Pero nadie en el equipo principal, absorto en la preparación de Sabrina, pareció notarlo de inmediato. El equipo estaba completamente enfocado en Sabrina, bajo la supervisión directa y atenta de Carlos, que se movía con la agilidad y la calma calculada de quien tenía el control total de la situación, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros. Oriana sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda, un frío que no venía del ambiente climatizado del hospital, sino de dentro, del alma. Era la sensación inconfundible de la vida escurriéndose entre sus dedos, de la traición materializándose en cada latido débil e irregular de su corazón, en cada respiración que se volvía más difícil. Estaba sola, completamente sola, ante una batalla que parecía perdida, y la imagen de Carlos, tan cercano físicamente, y al mismo tiempo, tan insoportablemente distante en su indiferencia, era lo único que podía ver, un tormento visual en sus últimos momentos de conciencia. El doctor Lee, un cirujano con una calma envidiable que rozaba la serenidad monástica, estaba realizando su ronda habitual, pasando apresuradamente por la sala de recuperación, cuando sus ojos experimentados y perspicaces, entrenados para detectar la menor anomalía, captaron el movimiento irregular y alarmante en el monitor de Oriana, un detalle minúsculo que la mayoría ignoraría, pero que lo hizo detenerse abruptamente en medio del pasillo, ignorando la prisa que normalmente lo acompañaba en su día, exhaustivo, una ondulación irregular, un silencio prolongado y perturbador entre los pitidos rítmicos que deberían ser constantes y vitales. Todo aquello gritaba que algo estaba seria y peligrosamente mal con la paciente que acababa de ser tan fríamente dejada de lado. Se acercó rápidamente a la camilla de Oriana, la expresión seria y concentrada, y vio el rostro de ella, ahora pálido y con una tonalidad casi grisácea, los labios amoratados y una cianosis que se extendía rápidamente por su piel, señales innegables de una falla inminente. Un escalofrío helado recorrió su espalda, una premonición sombría. Aquello no era normal, no después de un accidente, y mucho menos con una embarazada en estado tan vulnerable. Era una señal clara y aterradora de que la vida se estaba desvaneciendo con cada latido débil del corazón de esa mujer. Él sabía, por pura intuición y por los años de experiencia acumulada en lidiar con emergencias críticas, que el tiempo era un enemigo implacable. Cada segundo una vida que podría perderse si no actuaba con la máxima urgencia y precisión. Su mente, entrenada para la toma de decisiones rápidas en emergencias complejas, descartó cualquier protocolo que no fuera la salvación inmediata, centrándose solo en la urgencia abrumadora de ese cuerpo frente a él, que parecía estar rindiéndose, mientras el aire se volvía cada vez más denso y pesado a su alrededor, presagiando una tragedia. Llamó al equipo con una voz firme y autoritaria, pero sin ningún tono de alarma innecesaria o pánico, manteniendo la calma inquebrantable que era su sello distintivo, incluso en las situaciones de estrés extremo que el hospital presentaba diariamente. Pidió que verificaran los signos vitales de Oriana con urgencia máxima, su voz cargada de un sentido de gravedad que transmitía a todos la seriedad de la situación, mientras sus ojos experimentados e incisivos recorrían frenéticamente el monitor, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo en tiempo real, anticipando cada paso necesario para revertir ese cuadro aterrador. La enfermera más cercana, que antes estaba absorta y ocupada con los preparativos finales para Sabrina y con la decisión de Carlos, corrió, con la aprehensión evidente en sus ojos, sintiendo el cambio drástico e inesperado en la atmósfera de la sala, que de repente se convirtió en un epicentro de crisis. La situación cambió de repente, de una espera tensa y relativamente controlada a una emergencia real, caótica e incontrolable, una carrera desesperada y solitaria contra el tiempo dentro de ese mismo espacio donde la vida de Sabrina era, segundos antes, el centro absoluto de atención y de todos los esfuerzos médicos. Oriana, que antes era una sombra, casi olvidada y desatendida, ahora era, de forma dramática, el foco de una lucha desesperada por la supervivencia, y ni siquiera tenía conciencia completa de la feroz batalla que se estaba librando en su nombre, allí mismo, bajo los ojos atónitos de todos los presentes. Mientras Carlos, en su burbuja de egoísmo y prioridades distorsionadas, finalizaba la evaluación de Sabrina antes de llevarla al centro quirúrgico principal, completamente ajeno e indiferente a lo que pasaba con Oriana, envuelto en sus propios pensamientos y en la satisfacción de su elección,
El cuerpo de ella comenzó a temblar violentamente y de forma incontrolable, una convulsión silenciosa y agonizante que indicaba una falla sistémica inminente en sus órganos vitales. El doctor. Lee notó un edema en los brazos y piernas que se extendía rápidamente, acompañado de una coloración azulada que se intensificaba, y la respiración de Oriana se volvía cada vez más jadeante, superficial, casi inaudible, una señal clara y aterradora de que su sistema respiratorio estaba entrando en colapso total. Ya había presenciado casos similares en su larga y variada carrera, y sabía, con una certeza fría, que el escenario era alarmante, un verdadero pesadilla médica de la que pocos sobrevivirían. Era una embolia de líquido amniótico, una condición rarísima, impredecible en su ocurrencia y, lamentablemente, en la gran mayoría de las veces, mortal, llevando a la muerte tanto a la madre como al bebé. El diagnóstico le llegó como un destello de luz en medio de la oscuridad, una imagen clara y desesperada en su mente, y la urgencia de la situación lo hizo actuar de inmediato, sin ninguna vacilación, sin un segundo que perder con la burocracia o el protocolo hospitalario. No había tiempo para cuestionar la prioridad de Carlos o sus elecciones anteriores. Lo que importaba ahora, por encima de todo y de todos, era salvar a Oriana y al pequeño ser que aún dependía desesperadamente de ella. La sala que antes parecía fría, vacía y completamente indiferente al dolor y al sufrimiento de Oriana, de repente se transformó en un turbulento movimiento frenético, pero extrañamente coordinado, una sinfonía de urgencia y heroísmo médico. Enfermeros y otros médicos corrieron hacia Oriana, impulsados por la urgencia incuestionable y por la autoridad silenciosa e imperativa en el tono de voz del Dr. Lee, cada uno sabiendo exactamente qué hacer en una situación de tanta gravedad. Comenzó a dar órdenes rápidas y precisas, una tras otra, con la cadencia de un maestro en una orquesta de vida o muerte. Cama en posición de Trendelenburg inmediatamente, acceso venoso central urgente, entubar, ahora. Cada comando era ejecutado con una agilidad impresionante, casi robótica en su precisión, como si la vida de Oriana dependiera de cada movimiento sincronizado y preciso del equipo. Y de hecho, dependía integralmente. Ella estaba luchando por su vida, su cuerpo reaccionando de forma catastrófica a la invasión del líquido amniótico en su torrente sanguíneo, con una falla múltiple de órganos que comenzaba a instalarse de forma galopante, y el Dr. Lee estaba allí, no como un robot impasible, sino como un profesional profundamente humano que sentía el peso inmenso de cada decisión, cada vida que ahora reposaba en sus manos. Sudaba frío, pero su mente estaba increíblemente clara, enfocada en cada detalle minúsculo, en cada oportunidad, por pequeña que fuera, de reversión de ese cuadro clínico dramáticamente sombrío. Oriana sentía como si se estuviera hundiendo inexorablemente en un pantano oscuro, lodoso y pegajoso, la conciencia resbalando hacia un abismo sin retorno, hacia un lugar donde la luz parecía no alcanzar y el sonido se perdía. Oyó voces distantes, ahogadas, casi como ecos provenientes de un túnel. Sintió toques apresurados e invasivos en su cuerpo, pero todo parecía irreal, etéreo, como un sueño malo y persistente del que no lograba, de ninguna manera, despertar, atrapada en una especie de limbo agonizante entre la vida y la muerte. El dolor excruciante de la traición, la amargura cáustica de las palabras de Carlos, aún era palpable en su alma, una herida abierta y sangrando, que se mezclaba con una sensación abrumadora de asfixia que la consumía por completo, robándole el aire y la esperanza. En ese momento, no había tiempo para pensar en Carlos, en Sabrina, ni siquiera en los buenos recuerdos de un pasado que parecía tan distante e irreal, solo en la lucha instintiva por respirar, por mantenerse a flote en la oscuridad que la envolvía sin piedad. Ella no sabía, en su inconsciencia parcial, pero su vida y la de su bebé, que ahora era un peso casi insoportable en su vientre, estaban en manos del doctor Lee, un hombre al que nunca había visto antes, pero que estaba allí, luchando por ella con una dedicación y un heroísmo que su propio marido le había negado cruelmente, una ironía amarga y desgarradora en medio del caos de sus últimos instantes de lucidez. El equipo médico, ahora un cuerpo único y cohesivo, se movía con una sincronía casi aterradora, todos luchando desesperadamente contra el reloj biológico implacable de Oriana,
cada segundo que pasaba siendo una cuenta regresiva para la tragedia inevitable o para un milagro improbable. El doctor Lee lideraba el esfuerzo, sus ojos fijos y ansiosos en los monitores que mostraban los signos vitales de ella desplomándose en caída libre, sus pensamientos en cómo estabilizar a Oriana y a su bebé, que también estaba en sufrimiento fetal agudo, lo que añadía otra capa de urgencia a la situación. Él sabía, con la frialdad de los números, que la embolia de líquido amniótico tenía una tasa de mortalidad altísima, una de las peores y más letales complicaciones obstétricas conocidas por la medicina, y que a cada minuto que pasaba sin la intervención adecuada y asertiva, las posibilidades de supervivencia disminuían drásticamente, llegando a casi cero. Era una batalla cruel e injusta, y la falta de recursos en ese momento, con la prioridad aún volcada hacia la otra paciente, Sabrina, que estaba siendo llevada a la cirugía principal, hacía todo aún más desafiante e injusto, casi imposible. Sintió una punzada aguda de rabia e indignación por la negligencia y por la elección absurda que se había hecho, pero la ignoró rápidamente, centrándose solo en la vida en sus manos, en el juramento hipocrático que había hecho de salvar vidas, independientemente de las circunstancias o de quien estuviera en peligro. Carlos, al oír la agitación inusual y el creciente murmullo proveniente de la sala de recuperación, apareció en la puerta, una figura alta e imponente, con una expresión inicial de sorpresa que rápidamente se mezcló con una leve irritación, como si la emergencia de Oriana estuviera interrumpiendo sus planes cuidadosamente orquestados o su grandioso momento de gloria al salvar a Sabrina. Acababa de salir del área de preparación para la cirugía de Sabrina, su amante, y la escena caótica y urgente que vio lo tomó completamente desprevenido, desestabilizando su fachada de control. El doctor Lee, con el rostro cubierto de sudor y la concentración máxima grabada en cada rasgo, no desvió la mirada de Oriana ni por un instante, manteniéndose enfocado en la vida que se desvanecía, pero sintió la presencia del otro médico, la energía de Carlos, que siempre fue de control, superioridad y arrogancia. Un breve, pero intenso, contacto visual ocurrió entre los dos, y Carlos, con su intelecto afilado, entendió la gravedad de la situación, el peligro inminente y mortal que su propia esposa corría. La frialdad habitual y calculadora de Carlos se deshizo por un instante fugaz, dando lugar a una punzada aguda de algo que podría ser arrepentimiento, un destello de culpa nauseabunda por lo que había hecho, pero que luego fue brutalmente sustituido por una frustración palpable, una rabia egoísta por haber sido tomado por sorpresa y por ver su autoridad, su control de la situación y su reputación impecable amenazados por un simple imprevisto que él había ignorado deliberadamente. Había subestimado trágicamente la situación de Oriana y ahora veía su reputación y su imagen profesional en juego, todo lo que él más apreciaba. Aún en medio de ese caos orquestado, donde cada segundo era crucial, el doctor Lee percibió, con una claridad cristalina, que necesitaba más apoyo especializado, de un profesional que pudiera auxiliar en la cirugía de emergencia, que se volvía no solo inevitable, sino desesperadamente urgente, para intentar salvar al bebé y a la madre de un desenlace fatal e irreversible. Él sabía, con una convicción inquebrantable, que Carlos, aun siendo el obstetra jefe y un cirujano de renombre en su área, no sería la mejor opción para ese momento crítico, dada su decisión anterior de priorización y la frialdad casi inhumana que había demostrado. Su mente, un torbellino de cálculos y estrategias, trabajó rápido, revisando mentalmente la lista de colegas capaces, de personas en quienes podía confiar en una emergencia. Y se acordó de uno en particular, un nombre que destacaba, el Dr. Basil, un neurocirujano con autismo de alto funcionamiento, conocido por su mente brillante y analítica, su capacidad de razonamiento lógico bajo presión extrema y su calma inquebrantable, aunque esa no fuera su área de especialización directa. Sabía que Basil sería crucial para la estabilidad del cuadro complejo de Oriana y para el razonamiento clínico necesario para navegar por la complejidad mortal de la embolia de líquido amniótico. Era una apuesta arriesgada, quizás impensable para muchos de sus colegas, pero el Dr. Lee sentía, en el fondo de su alma, que era la única oportunidad real y tangible que Oriana tenía de sobrevivir a esa prueba indecible y, quién sabe, de ver nacer a su bebé con vida.
La llamada del doctor. Lia Basil fue rápida y directa, desprovista de cualquier rodeo o floritura innecesaria, cargada de una urgencia que no daba margen para cuestionamientos. Sabía, por años de convivencia y por un entendimiento casi telepático de las particularidades de Basil, que necesitaba ser conciso y objetivo al extremo, dadas las características únicas de su colega, y fue exactamente eso lo que hizo, con una precisión que rozaba la economía de palabras. Basil, te necesito en el centro quirúrgico de emergencia, ahora. Es un caso de embolia de líquido amniótico, paciente grave, y no hay tiempo para explicar detalles. Es un cuadro clínico complejo, y tu mente analítica es crucial aquí, no hay otra igual en el hospital. Tu ayuda es vital para esta mujer y su bebé, no podemos perderlos bajo ninguna circunstancia. No hubo tiempo para preguntas, para deliberaciones tediosas sobre el área de especialidad de Basil, o para discutir la sobrecarga de trabajo que ambos enfrentaban diariamente. La urgencia y la gravedad expresadas en la voz del Dr. Lee eran suficientes, y Basil, conocido por su capacidad extraordinaria de procesar información de forma única y rápida, de ver patrones donde otros solo veían caos, captó la seriedad abrumadora de la situación inmediatamente. Él sabía que el Dr. Lee solo lo llamaría en un momento de extrema necesidad, en una situación que se salía completamente de lo común y que exigía una visión diferenciada, un razonamiento impecable y una calma inquebrantable bajo presión, algo que pocos colegas poseían en tal grado. Dejó lo que estaba haciendo en su propia cirugía, ignorando cualquier protocolo secundario, y se dirigió rápidamente a la sala de Oriana, sin pensar dos veces en la gravedad de la situación o en los riesgos que corría. Mientras Basil corría por los pasillos del Hospital Central, con su paso rápido y enfocado, el equipo del Dr. Lee ya estaba a toda máquina, cada miembro desempeñando su función con una precisión quirúrgica y una agilidad sorprendente que rozaba la perfección en medio del caos. El anestesista, con manos firmes y ojos fijos en los monitores, estaba intubando a Oriana, garantizando que sus vías aéreas estuvieran seguras para la respiración artificial, mientras el equipo de enfermería, ágil y eficiente, administraba medicamentos complejos para intentar desesperadamente estabilizar su presión arterial y revertir la coagulación intravascular diseminada, una complicación mortal de la embolia. La sala, que antes parecía fría e indiferente, marcada por la ausencia y la indiferencia de Carlos, ahora era un escenario iluminado de heroísmo puro, de una lucha por la vida en su forma más cruda, visceral y desesperada, donde cada vida importaba. El doctor y estaba monitorizando cada latido cardíaco débil, cada oscilación minúscula en los signos vitales de Oriana, su mente trabajando en 1000 direcciones al mismo tiempo, buscando la mejor y más eficaz estrategia para revertir el cuadro clínico que se deterioraba rápidamente. Él sabía que estaba lidiando con una de las mayores emergencias obstétricas, un verdadero pesadilla médica, y que a cada segundo que pasaba, la vida de Oriana y la del bebé pendían de un hilo finísimo y a punto de romperse. Sentía el peso abrumador de la responsabilidad en sus hombros cansados, pero no había espacio para el miedo, solo para la acción decisiva y para la esperanza terca de que lograrían vencer a la muerte. La llegada de Basil, con su presencia silenciosa y enfocada, trajo una nueva y extraña energía a la sala, una calma que era al mismo tiempo peculiar e increíblemente poderosa en medio de la agitación. Entró en el ambiente quirúrgico sin hacer preguntas innecesarias, sus ojos penetrantes recorriendo los monitores y el equipo, absorbiendo toda la información visual y auditiva en cuestión de segundos, como un superordenador humano procesando datos a una velocidad impresionante. Su presencia era discreta, casi etérea, pero su aura de inteligencia pura y enfoque absoluto era palpable, irradiando una seguridad inusual. El Dr. Lee, con un breve asentimiento de cabeza, le dio un resumen conciso y directo de la situación, y Basil asintió con la cabeza de nuevo, ya procesando los datos complejos y formulando mentalmente estrategias de intervención, como si estuviera construyendo un algoritmo de supervivencia. Él no era obstetra de formación, pero su mente brillante, con su capacidad única de analizar sistemas complejos y encontrar soluciones innovadoras, era capaz de ver salidas donde otros solo veían callejones sin salida, bloqueos infranqueables. Se posicionó al lado del doctor Lee, con una postura de preparación,
listo para auxiliar en cualquier cosa que fuera necesaria, su mente ya diseñando los posibles escenarios y las intervenciones cruciales que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte para Oriana y su bebé. La cirugía de emergencia comenzó, no con la pompa y la preparación minuciosa de un procedimiento programado. No había tiempo para trasladar a Oriana a un centro quirúrgico adecuado para el parto, para la asepsia completa y la rutina estéril que un procedimiento planificado exigiría meticulosamente. Aquello era un parto de emergencia, una cesárea realizada allí mismo, en lo que antes era solo la sala de recuperación, en un esfuerzo desesperado y heroico para salvar al bebé antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la falta de oxígeno cegara la vida que apenas había comenzado. El doctor Lee lideraba el procedimiento, sus manos ágiles y firmes, con una precisión que solo la experiencia en emergencias podía dar, mientras Basil asistía con una atención minuciosa, observando cada movimiento, cada detalle, cada alteración en los monitores, listo para intervenir si algo salía del plan o surgía una complicación inesperada. La tensión en la sala era casi palpable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo, mezclada con el olor penetrante a antiséptico y el sonido constante de los aparatos médicos. Cada miembro del equipo estaba enfocado, cada uno consciente de que estaban operando en el límite tenue entre la vida y la muerte, y que el destino de Oriana y de su hijo dependía enteramente de ese trabajo en equipo, de la sincronía perfecta de cada profesional involucrado, de la menor falla. Oriana estaba completamente inconsciente, flotando en un espacio oscuro y sin tiempo, una oscuridad donde el dolor físico parecía atenuado, pero el dolor emocional de la traición aún resonaba. Sin embargo, una parte de ella, quizás la más profunda e instintiva, la más pura fuerza vital, aún sentía la lucha frenética que sucedía a su alrededor, una batalla por su supervivencia. De repente, en medio de la niebla de la inconsciencia, oyó un llanto débil, distante, que parecía venir de muy lejos, como un eco de un sueño bueno que luchaba por materializarse. Era su bebé, una ola de alivio abrumador y una extraña, casi sobrenatural, fuerza recorrieron su cuerpo, incluso en medio de la inconsciencia profunda. El sonido de ese llanto, tan esperado y tan temido al mismo tiempo, era la prueba irrefutable de que su hijo estaba vivo, de que la lucha que ella había librado, el dolor y el abandono que había sentido, todo había valido la pena, al menos para él, para la pequeña vida que ella había generado. No sabía quién lo había salvado, qué manos lo habían traído al mundo, pero la certeza abrumadora de que él estaba allí, respirando, trajo una paz profunda e inesperada que no sentía desde hacía mucho tiempo, aunque su propia vida aún pendía de un hilo tenue y frágil. La extracción del bebé fue rápida, un pequeño milagro en las manos ágiles y experimentadas del equipo médico. Un alivio momentáneo, un suspiro colectivo, invadió la sala, pero la batalla implacable por Oriana aún no había terminado. Estaba lejos de eso. La embolia de líquido amniótico seguía causando estragos devastadores en su cuerpo, y los signos vitales, aunque estabilizados por un breve momento, aún eran preocupantes e inestables, exigiendo atención constante. El doctor, Lee y Basil trabajaron en conjunto, cada uno con su especialidad y su experiencia, complementándose de forma sinérgica para mantener a Oriana viva, para que su corazón siguiera latiendo. Basil, con su experiencia incomparable en neurología, ayudó a monitorizar las delicadas funciones cerebrales de Oriana y a prevenir daños neurológicos mayores, mientras el Dr. Lee seguía centrado en la estabilización del sistema respiratorio y circulatorio, verdaderos pilares de la vida. Era una danza delicada y compleja entre la vida y la muerte, una carrera desesperada contra la falla de múltiples órganos que la embolia, si no se controlaba, podría causar irreversiblemente, llevándola a la muerte. Mientras el equipo médico se desdoblaba con heroísmo y dedicación para salvar a Oriana, Carlos permanecía inmóvil en la puerta de la sala, una sombra patética y abrumadora. La arrogancia inicial, la postura de superioridad, se había disipado por completo, sustituida por una mirada de incredulidad y, quizás, un destello fugaz de miedo genuino en sus ojos antes tan fríos. Veía al Dr. Lee y a Basil trabajando con una dedicación, una sincronía y una urgencia que él jamás había demostrado, un contraste flagrante con su propia frialdad.
La escena era un espejo cruel e implacable de su propia negligencia, de su elección egoísta e inhumana. El llanto, ahora más audible, del bebé de Oriana, que él había prácticamente ignorado en su egoísmo, resonaba en la sala, y cada sonido de ese pequeño ser era un recordatorio vivo y doloroso de su traición. No se atrevió a acercarse, sintiendo la reprobación silenciosa del equipo, el juicio en cada mirada, y la vergüenza, una sensación amarga y desconocida, comenzaba a corroerlo por dentro, un castigo al que no estaba acostumbrado a sentir. La cirugía para estabilizar a Oriana y controlar los efectos devastadores de la embolia de líquido amniótico duró horas que parecieron una eternidad para todos en la sala. A cada minuto que pasaba, el equipo enfrentaba un nuevo desafío, una nueva complicación que surgía en el cuadro complejo de Oriana. Pero el Dr. Lee y Basil, trabajando juntos como una unidad perfecta, superaron cada obstáculo con una determinación inquebrantable y una resiliencia ejemplar. Eran la esperanza de Oriana, la única y última oportunidad que tenía de sobrevivir a esa tragedia personal. Al final del exhaustivo procedimiento, exhaustos, pero victoriosos, finalmente lograron estabilizar el cuadro clínico de Oriana. Estaba fuera de peligro inmediato de muerte, aunque su cuerpo aún estaba extremadamente debilitado, y la recuperación sería larga, dolorosa y llena de incertidumbres. Pero estaba viva, y su bebé también. El milagro había sucedido, no por Carlos, el padre de su hijo y su marido, sino por los esfuerzos heroicos e incansables de dos hombres que, por pura dedicación a la vida y al juramento que hicieron, se habían negado a rendirse, incluso ante la más adversa de las situaciones. Los días que siguieron a la cirugía de emergencia fueron una niebla densa y dolorosa para Oriana, puntuados por dolores punzantes que parecían perforar cada célula de su cuerpo y por la sensación opresora de estar suspendida en un limbo, una frontera tenue entre el mundo de los vivos y un abismo desconocido. La conciencia iba y venía, como las olas de un mar agitado, y en cada breve despertar sentía la fragilidad extrema de su cuerpo, el agotamiento que la envolvía como un manto pesado, robándole cualquier vestigio de energía. Las imágenes vívidas del accidente, la indiferencia chocante de Carlos en su mirada fría y el dolor punzante, casi físico, de la traición, todo se mezclaba en un turbulento caos de emociones abrumadoras y recuerdos agonizantes que la asediaban. Se sentía como un barco a la deriva en un océano tempestuoso, sin rumbo, sin ancla, a merced de las olas implacables del dolor y la desesperación. Sin embargo, en algún lugar profundo de su alma, un lugar al que el sufrimiento no logró alcanzar, una pequeña llama de resiliencia, terca y persistente, comenzaba a encenderse, parpadeando en la oscuridad. Sabía, con una certeza que emergía de su instinto más primal, que necesitaba luchar, no solo por su propia existencia que ahora pendía de un hilo, sino, sobre todo, por el bebé que había nacido y que milagrosamente estaba bien, un pequeño milagro de vida que apenas conocía. Ese pequeño ser era su ancla más poderosa, el motivo innegable para seguir adelante en medio del caos que la consumía. Con cada nuevo dolor físico que la asaltaba, con cada lágrima amarga que corría por su rostro, Oriana encontraba una razón, un propósito, una fuerza renovada para seguir luchando y respirando. La presencia constante del Dr. Lee y de Basil, sin embargo, era un alivio inestimable, un bálsamo para su alma herida. No eran solo médicos en su papel profesional, eran, de hecho, los ángeles que la habían rescatado del abismo de la muerte y del abandono. Visitaban a Oriana regularmente en su habitación de hospital, con una dedicación, una paciencia y una compasión que contrastaban brutalmente, de forma casi cruel, con la ausencia glacial y la indiferencia flagrante de Carlos, su propio marido. El doctor le explicaba su condición médica con una claridad accesible, desmitificando los términos técnicos y transmitiendo seguridad en cada palabra, mientras Basil, incluso con su comunicación directa y a veces un poco atípica, transmitía una empatía genuina y un cuidado profundo que Oriana no sentía de nadie desde hacía mucho, mucho tiempo. Hablaban sobre su increíble fuerza, sobre la notable recuperación del bebé, y en cada palabra, en cada gesto de apoyo, Oriana sentía que ya no estaba sola, que había personas allí que realmente se preocupaban, que la veían como un ser humano valioso.
y no solo un caso médico interesante o un obstáculo en una agenda. Ese apoyo silencioso, pero constante e incondicional, era lo que la mantenía luchando cada nuevo amanecer, cada dosis de medicamento amargo, cada sesión exhaustiva de fisioterapia, dándole el coraje para enfrentar el día siguiente. Mientras Oriana se recuperaba lenta y dolorosamente en el ambiente estéril del hospital, las noticias sobre el grave accidente y la milagrosa supervivencia de la esposa del doctor, Carlos, el renombrado obstetra, se extendían como el fuego, no solo por los pasillos susurrantes del hospital, sino que finalmente llegaron a los oídos atentos de los medios y la opinión pública. Carlos, en su incesante y enfermiza búsqueda de reconocimiento, y en su esfuerzo desesperado por mantener su imagen impecable e intocable, decidió, con su habitual cinismo, orquestar una conferencia de prensa, un verdadero escenario para su farsa. Quería capitalizar el evento trágico, presentarse como el héroe altruista que supuestamente había salvado a su esposa y a su bebé, como el médico brillante y visionario que había superado todas las probabilidades con su experiencia incomparable. Se preparaba meticulosamente para posar de salvador, para recibir los aplausos estruendosos y los focos de la fama, ignorando completamente la verdad brutal de los hechos y el dolor excruciante que había infligido a Oriana con su abandono y su traición. Su mente narcisista y egocéntrica ya estaba construyendo la narrativa perfecta, heroica y distorsionada para su propio beneficio, sin ninguna consideración por los verdaderos héroes de la historia o por el sufrimiento inimaginable de su esposa, que aún luchaba por sobrevivir a su negligencia. Oriana se enteró de la conferencia de prensa por medio de una enfermera discreta, y al principio, la noticia la golpeó como un nuevo y brutal golpe, un puñetazo en el estómago, reavivando la rabia ardiente y la indignación profunda que había estado tratando de suprimir con todas sus fuerzas. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía ser tan cínico, tan descarado, tan completamente desprovisto de cualquier sentido de decencia o moral? Esa osadía era casi increíble. Pero, en lugar de hundirse nuevamente en la autocompasión que la había consumido en los primeros días, algo fundamental cambió dentro de ella, una transformación silenciosa y poderosa, una chispa de fuerza, un deseo ardiente e incontrolable de justicia, comenzó a crecer en su pecho, transformando el dolor en determinación. Ya no sería la víctima silenciosa, la esposa sumisa que aceptaba todo sin cuestionar. Ese era el momento decisivo, la oportunidad de cambiar el juego, de exponer la verdad desnuda y cruda al mundo, de recuperar su dignidad robada. Sintió una determinación férrea, un coraje que no sabía que poseía, impulsada por la rabia justa y la necesidad visceral de levantarse, de demostrarse a sí misma y al mundo que era más fuerte que la traición de Carlos. Con la ayuda discreta, pero inestimable, y el apoyo irrestricto del doctor Lee y de Basil, quienes, aunque reacios a involucrarse abiertamente en un drama tan personal y público, entendieron la importancia vital de ese momento para la recuperación psicológica y la liberación de Oriana, ella decidió que iría a la conferencia de prensa. El doctor Lee, preocupado por su paciente, garantizó que estaría acompañada por un equipo médico y medicada adecuadamente para soportar el estrés del evento, priorizando su salud por encima de todo, pero comprendiendo la necesidad catártica de ese acto de coraje. Basil, por su parte, le ofreció un silencio alentador, una mirada que transmitía total apoyo, comprensión y una confianza inquebrantable, algo que para él valía más que 1000 palabras de aliento. Era un riesgo considerable, sí, un gran riesgo para su recuperación física, aún frágil, y para su estabilidad emocional, que había sido tan sacudida, pero para Oriana, en el fondo de su alma, era la única y más poderosa forma de comenzar su verdadera jornada de curación, de liberación definitiva de las ataduras del pasado, de un renacimiento personal y empoderador. El día de la conferencia de prensa llegó, trayendo consigo un aura de expectativa y tensión. El auditorio del hospital estaba superpoblado de reporteros ávidos, cámaras parpadeando incesantemente y flashes disparando sin parar, todos ansiosos por la historia bombástica del héroe Dr. Carlos, el hombre del momento. Él estaba allí, en el centro del escenario, bajo los focos, con una sonrisa forzada y ensayada, un discurso cuidadosamente preparado en la punta de la lengua, listo para cosechar los laureles de una batalla que, en realidad, él no había librado, sino provocado. Sus ojos,
que antes brillaban con la frialdad del cálculo, ahora centelleaban con el narcisismo exacerbado y la autoconfianza desmedida que lo caracterizaban. Comenzó a hablar con la voz impostada sobre la complejidad del caso, sobre su decisión difícil y éticamente cuestionable, sobre la experiencia inigualable que, según él, lo llevó a salvar a su esposa e hijo, distorsionando la verdad sin pudor, saboreando cada palabra de autoelogio y la atención que recibía vorazmente de los medios. Se jactaba abiertamente de su heroísmo fabricado, sin mencionar en ningún momento el abandono cruel y el peligro de muerte inminente que Oriana había enfrentado completamente sola, por su propia y egoísta elección. De repente, en un momento de silencio dramático en el discurso de Carlos, la puerta lateral del auditorio se abrió lentamente y Oriana entró, una figura pálida, pero erguida y digna, apoyada firmemente por una enfermera atenta y acompañada por el doctor, Lee y por Basil, que caminaban a su lado como guardianes silenciosos. Un silencio ensordecedor se apoderó de la sala, que antes servía de voces y clics de cámaras. Todas las miradas, antes fijas en el rostro de Carlos, ahora se volvían hacia ella, hacia la mujer que, teóricamente, debería estar recuperándose en un lecho hospitalario. Carlos, que estaba en medio de una frase grandiosa, se detuvo abruptamente, su voz se apagó, su sonrisa hipócrita se descompuso en una mueca, y su rostro asumió una expresión de absoluto shock y puro horror, mezclado con una rabia contenida. No esperaba aquello, no esperaba que Oriana tuviera la fuerza, la osadía, el coraje de aparecer allí, en público, desenmascarando su farsa. Era una pesadilla materializándose ante sus ojos, su farsa cuidadosamente construida a punto de ser desenmascarada en cadena nacional, para que el mundo entero la viera y juzgara. Oriana se acercó al podio con pasos lentos, pero firmes, la voz aún débil por el agotamiento y la recuperación, pero imbuida de una fuerza interior inquebrantable, resonando en el pesado silencio de la sala. Comenzó a hablar, no con la rabia explosiva que muchos esperarían, sino con una calma aterradora, casi gélida, narrando los hechos como realmente sucedieron, sin rodeos, sin florituras innecesarias, solo la verdad brutal y dolorosa. Contó sobre el grave accidente, sobre la decisión inhumana de Carlos de priorizar a Sabrina, sobre la embolia de líquido amniótico que casi la cegó, sobre los esfuerzos heroicos e incansables del doctor Lee y de Basil para salvar su vida y la de su hijo. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada certera en la imagen cuidadosamente construida de Carlos, cada frase una revelación devastadora que desnudaba su crueldad, su egoísmo y su hipocresía al mundo. No lo atacó directamente con acusaciones o gritos, solo expuso la verdad simple e incontestable, y la verdad, en ese momento, era mucho más devastadora y humillante que cualquier acusación podría ser. La audiencia estaba en shock, visiblemente conmovida. Los reporteros comenzaron a susurrar entre sí, y los flashes de las cámaras disparaban sin parar, registrando cada momento de ese desenmascaramiento público que marcaría el fin de una era para Carlos y el renacimiento para Oriana. La exposición pública devastadora de Carlos fue solo el comienzo de su calvario, un presagio sombrío de lo que vendría. La historia de Oriana, contada con tanto dolor y coraje, se extendió como el fuego por todo el país, no solo por los pasillos susurrantes del hospital, sino por las redes sociales, por los noticieros, llegando a cada hogar. El divorcio llegó poco después, un proceso arrastrado y doloroso, cada audiencia una nueva puñalada en las heridas emocionales de Oriana, pero para ella, cada documento firmado era un paso liberador hacia su libertad tan anhelada, una carga menos en sus hombros. Carlos intentó contraatacar, usar su influencia y a sus abogados, pero su reputación estaba irremediablemente destrozada, y la opinión pública estaba abrumadoramente en su contra, indignada por su crueldad. Se vio solo, sin el apoyo de sus colegas que ahora lo evitaban, con la carrera en declive acentuado y su imagen completamente manchada, una ruina profesional. En un último acto desesperado de megalomanía, intentó casarse con Sabrina, con la esperanza ilusoria de reconstruir alguna apariencia de normalidad y prestigio, pero incluso ese plan resultó ser un fracaso humillante. Sabrina,
Con su historial de manipulación y egoísmo, no dudó en abandonarlo, llevándose consigo gran parte de lo que quedaba de su dignidad y bienes, dejándolo aún más a la deriva, hundido en su propia desesperación y soledad. La vida, sin embargo, tenía otros planes, infinitamente más prometedores para Oriana. La recuperación física fue lenta y ardua, un día tras otro, con dolores persistentes y el recuerdo del trauma aún fresco. Pero ella se aferró a la maternidad con una fuerza que jamás imaginó poseer, un amor incondicional que la impulsaba. Su bebé, un niño sano y fuerte, era la luz más brillante de sus días, el motivo de cada sonrisa, cada lágrima de alegría. Se dedicó a él en cuerpo y alma, redescubriendo el amor incondicional en su forma más pura y la alegría de vivir que parecía haberle sido robada. En medio de ese proceso de cura profunda y renacimiento, Oriana se reconectó con su esencia más verdadera, con sus talentos adormecidos y con su verdadera vocación en la vida. Ya no era la sombra apagada de Carlos, la esposa sumisa y dependiente. Era una mujer fuerte, resiliente, una madre dedicada y una profesional competente que estaba lista y decidida a reconstruir su vida desde cero, con sus propias manos y por sus propios méritos. Ese momento en el hospital, por más traumático y doloroso que hubiera sido, la había transformado en una mejor versión de sí misma, más fuerte, más sabia y, sobre todo, más consciente de su propio valor y de su capacidad de superación. Fue en ese proceso delicado y gradual de reconstrucción, de reencuentro consigo misma, que Oriana reencontró a Basil. Al principio, la relación entre ellos era estrictamente profesional, basada en el respeto mutuo y en la gratitud de Oriana por haberle salvado la vida. Sin embargo, con el tiempo, la amistad floreció de forma natural y orgánica, transformándose en algo más profundo. Basil, con su sensibilidad única, su inteligencia aguda y su forma auténtica de ser, ofrecía a Oriana un tipo de amor completamente diferente al que había conocido con Carlos. Era un amor construido sobre el respeto genuino, la empatía verdadera, la aceptación plena y la libertad emocional, pilares sólidos que ella jamás imaginaría encontrar. Él la veía exactamente como era, sin expectativas, sin intentar moldearla o controlarla, algo que Carlos, en su egoísmo, jamás había hecho o sido capaz de hacer. Admiraba abiertamente su fuerza recién descubierta, su notable inteligencia y su capacidad inquebrantable de superar adversidades. Con Basil, Oriana descubrió un amor saludable, un puerto seguro donde podía ser quien realmente era, sin máscaras, sin miedos, sin juicios. Esa relación era la prueba viviente de que, incluso después de la mayor y más dolorosa de las traiciones, el amor verdadero y puro aún era posible, y podía surgir de las formas más inesperadas y sorprendentes, curando las heridas más profundas del alma. El tiempo pasó, inexorable, y las heridas de Oriana, aunque profundas y para siempre marcadas en su alma, comenzaron a cicatrizar, transformándose en cicatrices de fuerza y superación. Carlos, por otro lado, se hundió aún más en su propia ruina, en un ciclo autodestructivo de culpa y soledad. Un accidente de coche, una ironía cruel del destino para alguien que había descuidado la vida ajena con tanta frialdad, lo dejó paralítico, atrapado en una silla de ruedas, un castigo que hacía eco de su propio abandono. Sabrina, su amante, no dudó en abandonarlo ante la nueva tragedia, reforzando el ciclo de traición que ella misma vivía y practicaba. Terminó completamente solo, en una silla de ruedas, sin el apoyo de nadie, la imagen fantasmagórica de su esposa y del Dr. Lee, a quien un día intentó humillar públicamente, asediando sus pensamientos atormentados. Oriana, por su parte, encontró la felicidad plena junto a Basil y a su hijo, dedicándose a una carrera de éxito y a una vida con propósito, con significado. Miraba hacia atrás, hacia ese fatídico día en el hospital, y aún sentía el frío cortante de la traición, pero también una gratitud inmensa por haber encontrado la fuerza para renacer y el coraje inquebrantable para transitar un nuevo camino, un camino de dignidad, amor verdadero y autodescubrimiento. Era un desenlace que, incluso con todas las cicatrices visibles e invisibles, probaba que la vida, por dura que fuera, siempre ofrecía la oportunidad de recomenzar, de emerger más fuerte, más sabia y finalmente
más feliz. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con alguien especial. En Emociones del Corazón, cada historia es un latido más. Hasta la próxima.